Buen día para todos. Retomando donde habíamos dejado el video anterior, recordemos que habíamos optimizado un poquito esto ¿de qué? Del método para encontrar un cliente, ¿sí? Entonces ahora vamos, ya que sabemos cómo encontrarlo, vamos a hacer el de actualizar el cliente. Entonces el cliente va a recibir pues un cliente que es el que va a actualizar, lo va a actualizar en la base de datos y pues me va a regresar la actualización. Entonces esta clase de cliente ya la modificamos, ya no necesitamos nada, entonces vamos a irnos al DAO. Acá en el DAO, en el de actualizar, sí vamos a modificar algunas cositas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tenemos que, bueno, cursor, actualizar, matrices, valores, raw count. Bueno, no, lo tenemos bien por ahora, pero sí vamos a hacer una cosita, pero ya después. Entonces, vamos a irnos directamente aquí a nuestra clase de test. Y en el test lo que vamos a hacer es nosotros, por ejemplo, vamos primero vamos a ver qué podemos hacer primero. Vamos a consultar el cliente por razón social. Entonces vamos a copiarnos todo esto nuevamente hasta aquí y lo vamos a consultar en la opción 2. Esto se puede automatizar y de hecho lo vamos a automatizar, pero todavía no. Entonces veamos que estamos consultando el cliente, ¿sí? Entonces esto pues me va a obtener a mí un cliente, el cliente que obtuvimos. Entonces pues yo le voy a verificar acá que si ese cliente que obtuvimos nosotros pues es diferente de -1, es decir, si encontramos algún cliente, ¿cierto? Pues nosotros lo que vamos a devolver básicamente es que vamos a crearnos un cliente a actualizar y ese cliente a actualizar va a ser, vamos a solicitar nuevamente los datos, ¿cierto? Control C, Control V. Vamos a necesitar todos los datos excepto la razón social. ¿Por qué no le vamos a setear la razón social? Pues porque la razón social ya la tenemos y es algo que no vamos a modificar. Entonces, control X. Y acá, pues cliente actualizar, acá, actualizar. Actualizar. Tenemos el cliente que vamos a actualizar. Y pues básicamente le vamos a decir que lo actualizamos, ¿no? Cliente actualizar. Vamos a decir que una variable de filas afectadas. Afectadas va a ser exactamente igual al cliente DAO, punto actualizar, y vamos a actualizar pues el cliente a actualizar. Es el que nosotros vamos a actualizar, ¿sí? Y vamos a pasarle la razón social. Entonces la razón social es pues la razón social que le pasamos aquí. Entonces ya aquí supuestamente me está actualizando el registro. Entonces pues finalmente nosotros lo que vamos a imprimir es lo siguiente. Entonces va a ser un print que sea, por ejemplo, se han modificado tantas. Entonces tantas, acá le colocamos filas afectadas, registros. Listo. Entonces acá le colocamos el fstring para que nos funcione. Correcto. En caso contrario, perdón, vamos a imprimir el registro que trata de actualizar no existe, ¿sí? En el sistema. Entonces el registro que trata de actualizar no existe en el sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Tengo que quitarme esa manía de andar guardando porque pues tengo una extensión que se llama Prettier que me formatea a veces, me le da formato y no me gusta que me baja a veces unas cosas y pues no me gusta cómo se ve. Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En la opción 2 vamos a actualizar un cliente. Entonces yo voy a recibir la razón social. Entonces ingrese la razón social del cliente a actualizar, ¿sí? Entonces voy a ir a buscar, ¿sí? Voy a ir a buscar ese cliente. Si ese cliente existe, pues voy a solicitar los datos nuevos. Estos son los datos nuevos. Entonces estos datos nuevos, pues ahora me creo un cliente con esos datos nuevos, ¿sí? Y lo que hago es actualizar ese cliente, ¿cierto? Entonces, pues ese cliente lo que me va a hacer es, yo recibo acá un cliente, voy a tener todos sus parámetros, ¿sí? Todas sus cosas. Y ese ID cliente no lo voy a actualizar, no lo necesito actualizar, porque el ID cliente no debería actualizarse. Y lo que hago yo es actualizar ese cliente, es decir, voy acá
Y en el cliente le seteo pues el nuevo nombre, ¿sí? El nuevo esto, en donde la razón social sea pues el cliente que yo acabé de buscar. Pues yo busqué un cliente, entonces es ese, ¿sí? Donde el cliente que yo estoy buscando, que es este de acá, lo encuentre. Entonces, esto, pues al actualizarlo me va a devolver el tamaño de filas afectadas, veámoslo. Me va a devolver el raw count, el tamaño de filas afectadas. Entonces, se han modificado tantas filas, ¿sí? Entonces acá podemos variar también que solamente se modifique una, en caso contrario haga un rollback o cualquier vaina, ¿sí? Pero eso no. En caso contrario, si el cliente que vamos a actualizar no existe, pues le mandamos un mensaje de que no existe, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a correr el programa. Vamos a actualizar un cliente que no existe, el cliente, no sé, cualquier cosa. Y me envía un mensaje que ese registro que trata de actualizar no existe en el sistema. Ahora vamos a actualizar un cliente que sí existe. Entonces veamos que vamos a actualizar esto. Dice nombre, update, apellido, update. ¿Sí? Entonces vamos a quitarle el update a nombre y apellido. Y el resto lo vamos a dejar tal cual. UID se llama, entonces UID es la razón social, JGS. Entonces me pide el nombre nuevo. Vamos a colocarle solamente nombre, en apellido solamente apellido. Vamos a colocarle en email prueba@mail.com. Vamos a colocarle en teléfono, cualquier teléfono. Y ya, dice que tenemos un error. ¿Cuál es el error? Dice que en cliente dado requiere 2 argumentos posicionales, pero le hemos pasado 3. ¿Sí? Entonces es acá el problema. En actualizar, ¿dónde está? Entonces en cliente dado, ¿dónde está? Actualizar. Actualizar. ¿Sí? Entonces el de actualizar requiere solamente el cliente. No requiere ningún tipo de... Le estamos pasando acá un parámetro de más. ¿Cuál es el parámetro de más que le estamos pasando? Entonces, le estamos pasando la razón social. Pero la razón social la va a obtener de aquí mismo. Entonces, veamos. La razón social la va a obtener del cliente que le pasemos. Entonces, el cliente y la razón social. Entonces, no necesitamos pasarle y actualizar. Nuevamente corro. Entonces, la opción es la opción 4. Perdón, la opción 2. Vuelvo y le paso los valores. ¿Sí? Y ahora tengo ahora un error. Y el error es que se está diciendo que pues la razón social es esta de acá. Cuando están invertidos los campos, ¿sí? Este teléfono de acá debería estar aquí. Y esta razón social debería estar aquí. Entonces pues nos vamos nuevamente al cliente dado. Que acá es donde tenemos el error. Entonces, bueno, vuelvo y quito este formateo que no me gusta. Ok. Y vámonos al cliente dado a ver qué es lo que está pasando. Entonces, está obteniendo. Claro, lo tenemos al revés. Entonces va así. Acá va la coma. Acá quitamos la coma. Lo teníamos al revés, ¿no? Entonces razón social va hasta el final. Entonces, bien, listo. Veamos que ahí nos salió una excepción y nos paró la ejecución de nuestro programa. Y nosotros no queremos que eso pase. Entonces también vamos a arreglar eso en un momento. No se preocupe. Entonces nuevamente vamos a irnos aquí. Entonces 2, razón social es esta. Nombre, apellido, email, teléfono. Y ahora el error es lo diferente. Dice que, que la base de datos no cuenta con el campo nombre. Y es correcto. Si nos vamos a la base de datos, se llama nombre cliente y apellido del cliente. Entonces debemos modificar eso también en nuestro dado. Son mejoras que se le van haciendo progresivamente, ¿no? Entonces vamos a la consulta y acá es nombre cliente y acá es apellido cliente. Guardo y ahora sí ya debería funcionarme correctamente mi dado. Vuelvo y ejecuto. Voy acá, entonces en la opción 2 actualizar, voy a actualizar esta razón social. Va a setear este nuevo nombre, este nuevo apellido, este nuevo email, este nuevo teléfono. Y dice que se ha modificado un registro. Entonces voy a salir del programa. Bien. Y veamos que esto debería cambiar. Entonces vuelvo, ejecuto mi query. Y veamos cómo cambió automáticamente. Con nombre, apellido, prueba, mail, lo que sea. UID, 765 y el ID. Entonces se modificó correctamente mi registro en la base de datos. Ahora bien, podemos nosotros automatizar esto acá. Veamos que estamos repitiendo mucho código. Pues veamos que estamos repitiendo la solicitud de los datos. Estamos solicitando los datos 2 veces.
Claro que acá tenemos un dato menos, pero igual estamos repitiendo, estamos redundando. Esto no puede pasar en un sistema de información. Porque si esto cambia, pues esto cambia, ¿sí? Entonces no. También estamos repitiendo este código de acá, que es el que me obtiene un cliente por su razón social. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es crearnos acá una función, ¿sí? Entonces def, y la vamos a llamar consultar cliente por razón social. Consultar cliente por razón social. Razón social. Social. No le vamos a pasar ningún parámetro. Y lo que vamos a hacer nosotros es llevarnos esto de aquí, ¿cierto? El apartado de cliente obtenido y toda esta vaina acá. Y control X. Y me lo pego acá. Vamos a retornar entonces el cliente obtenido. ¿Qué estamos haciendo acá en este método? Estamos solicitando una razón social. Estamos yendo al DAO a buscar en la base de datos un cliente por esa razón social y lo estamos retornando. Entonces acá no es necesario hacer esto acá, sino simplemente retornar el cliente DAO. ¿Cierto? Entonces, bueno, entonces estamos retornando al cliente, ¿sí? Básicamente. Entonces acá básicamente pues ya lo que vamos a hacer nosotros es simplemente definirle que el cliente obtenido, el cliente que obtuvimos, va a ser igual a llamar la función ya consultar, ¿sí? Estamos consultando. Entonces, acá esto ya nos va a volver un tipo de cliente. Entonces ya esto acá estaría bien. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a decir que el cliente que nosotros obtenemos va a ser igual pues a llamar al método. Entonces ya estamos haciendo mejor las cosas. Ahora nosotros llevamos este método, lo vamos a llevar donde crea un cliente, ¿sí? Control X a otro método que se va a llamar solicitar datos. Def solicitar datos y vamos a solicitar unos datos acá. Entonces, esto acá pues lo formateo para que me quede acá y listo. Me creo el cliente y básicamente pues yo puedo retornar acá un nuevo cliente, ¿cierto? Con todas estas variables de acá. Nombre, apellido, el email, ¿sí? La razón social, el teléfono, todo esto. Entonces le quito acá al igual y listo, retorno a este cliente. Entonces básicamente acá lo que yo hago es que el cliente que yo obtuve va a ser igual a pues solicitar los datos, ¿cierto? Y ya pues me elimino todo este código. Acá pues voy a hacer exactamente lo mismo. Me quito todo esto y simplemente pues digo que el cliente a actualizar que yo voy a obtener, actualizar, va a venir de la función obtener datos, no, obtener datos, ¿cómo se llama? Solicitar datos, de ahí va a venir el cliente a solicitar. Entonces bueno, ya tenemos mucho mejor. Entonces ¿qué estamos haciendo acá? Estamos en el de insertar, solicitando unos datos. Esto me va a volver un objeto de tipo cliente con este constructor. Entonces tenemos ese cliente. Entonces vamos a insertar ese cliente y pues esto me va a volver un tamaño de filas afectado. Ahora en el de actualizar. Entonces obtenemos un cliente, ¿sí? Y ese cliente pues vamos a ir a consultarlo por razón social. Que esto lo que me devuelve es un cliente el cual haya encontrado. O -1 en caso tal de que no lo encuentre. Entonces pues si encontró el cliente, si es diferente a -1, pues solicitamos los datos del cliente a actualizar. Lo solicitamos, ¿cierto? Correcto. Y actualizamos el registro y pues luego guardamos las filas que nos afecten y las imprimimos. En caso contrario imprimimos que el registro no existe. En la opción 4 pues ya la sabemos, simplemente obtenemos el cliente, lo imprimimos en caso tal de que exista, en caso contrario pues no encontramos el cliente. Correcto. Ahora acá tenemos un pequeño problema. Es que ¿qué pasa si yo acá modifico, por ejemplo en el de actualizar? Entonces, solicito los datos. Entonces, este cliente, por ejemplo, yo tengo el cliente que va a actualizar, pero acá yo le estoy dando la oportunidad de que él modifique la razón social. Esto no debería poderse. Entonces, él modifica la razón social y pueden pasar dos cosas. La primera es que lo más probable es que falle el sistema y nos lance una excepción de que no puede actualizar aquí un registro que no existe, ¿sí? De que no existe esa razón social. Puede ser que me salga una excepción de que no lo puede actualizar o que me devuelva un 0 y no encuentre el cliente. Eso pues estaría mejor, ¿no? Y la otra opción es que por X o Y razón
algo pase y se me actualice el cliente y se me actualice la razón social. Esto me dañaría mi base de datos, me dañaría todo. Entonces yo no puedo permitir este valor acá, es opcional. ¿Cómo le seteo yo que ese valor sea opcional? Entonces le va a pasar acá. ¿Qué? Le va a pasar que, por ejemplo, un parámetro que siempre sea true. ¿Sí? Pero el parámetro pues se va a llamar, por ejemplo, razón. Entonces, le va a pasar un parámetro razón que es opcional. Entonces, este parámetro siempre va a ser inicializado en true. Entonces, lo que yo voy a hacer es que si la razón social es true, pues me va a hacer la razón social. En caso contrario no va a hacer nada. ¿Cómo así? Entonces acá yo le voy a pasar un true en el de solicitar datos, porque acá en el de solicitar datos del de insertar cliente, yo sí quiero que la razón social tome en cuenta, ¿sí? Entonces pues tomo en cuenta la razón social. En caso contrario, pues si yo acabo de querer un false, ¿no? Un false, ¿dónde? ¿Dónde está aquí? Solicitar datos. Si yo le paso un false, pues quiere decir que yo no quiero que me tome en cuenta la razón social. Y ya, así de sencillo. Y aquí pues me seguiría funcionando correctamente el método de actualizar. Vamos a probarlo. Simplemente pues lo hemos mejorado un poquito, aunque se puede mejorar mucho más. Vamos a actualizar un cliente que no existe. Correcto, no se puede. Vamos a actualizar ahora el cliente que se llama Pedro Coy. Va a llamarse ahora Marina Contreras. Es 234 razón social, 234. Y se va a llamar ahora Marina Contreras. Va a tener un email de mari@email.com. Veamos que ahora ya no me va a pedir la razón social porque es un campo que ya no necesitamos actualizar. Porque ese es el campo por el cual vamos a actualizar. Entonces, este es el teléfono. Y tenemos ahora un error. Dice que el error es acá en razón social. De que no le podemos pasar esa razón social porque razón social no existe. Entonces, vamos a seguir haciendo modificaciones aquí. Y la modificación en específico la vamos a hacer en clienteado. Recuerden que yo les dije que vamos a modificar algo acá. Y acá vamos a pasarle un cliente. Pero también le vamos a pasar una razón social. Y nosotros lo que vamos a hacer con esa razón social es básicamente definirle que vamos a tener nuestra tuple de valores, correcto, obtener nombre, apellido, email, teléfono, razón social, pero entonces ya no vamos a tener la razón social del cliente, ¿cierto? Sino vamos a pasarle la razón social que nosotros estamos esperando. Razón social. Ya lo actualizamos. Y acá antes, en el de actualizar, básicamente nosotros lo que vamos a hacer ahora no es pasarle como tal cliente actualizar así, sino que le vamos a pasar también la razón social. Es decir, control Z, razón social. Entonces acá es cliente obtenido. Se trabó esto, qué pena ya. Cliente obtenido. Punto get razón social. Y hasta ahora pues esto se está complicando un poco, ¿no? Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que vamos a solicitar los datos y le vamos a pasar en false. Cuando le pasamos en false, la razón social se va a pasar como nula, como nada. Vamos a pasar todos estos parámetros, pero no vamos a pasar la razón social. Entonces, acá lo que estaba tratando de hacer en el de actualizar era obtener la razón social de ese cliente. Pero como era nula, no podía actualizar el registro porque era nula, ¿cierto? Entonces, ahora pues lo que está haciendo es que modificamos el DAO, ¿sí? Para recibir también una razón social. Entonces, ya aquí no vamos a obtener la razón social del cliente porque es nula, sino vamos a recibir una razón social fija. Y esa razón social fija se la vamos a pasar del cliente que nosotros hayamos encontrado. Entonces, encontramos un cliente en la base de datos y ese cliente, como es el que vamos a actualizar, vamos a obtenerle su razón social. Y ese es el parámetro por el cual vamos a actualizar el cliente. Y ya acá debería funcionar pues correctamente. Entonces, nuevamente probamos. En la opción 2 vamos a actualizar a Pedro Coy por Marina Contreras. Y ahora tenemos otro error. Y es en solicitar datos. Dice que retorna un cliente, nombre, apellido, email, razón social y teléfono. Pero dice que la variable local razón social
se referenció después de asignarse. Entonces lo que vamos a nosotros es a seguir modificando este método porque es el que nos está generando errores. Entonces vamos a pedir primero el teléfono. Entonces, si la razón social es true, si queremos que se inserte, entonces pues vamos a solicitar la razón social y vamos a retornar este cliente, ¿sí? En caso contrario, pues vamos a retornar pues también un cliente, pero sin la razón social, ¿cierto? Sin la razón social. Entonces ahora acá deberíamos ir a crearnos otro constructor, ¿sí? Pero pues eso no está bien, no queremos ir a crear otro constructor. Entonces este cliente lo vamos a seguir retornando en todos los casos, ¿sí? Porque no es mi intención crearme otro constructor para el cliente. Y simplemente le digo que en caso contrario, vamos a definir acá la razón social igual a vacía, ¿cierto? Y ya ahora sí, pues debería funcionar. Esto lo vamos a seguir mejorando, no se preocupen. Entonces vamos a hacer la prueba. A ver si nos funciona correctamente. Y correcto, dice que se ha modificado un registro. Entonces, pues, si vamos nosotros a mirar en la base de datos, este es el registro que debería haber cambiado. Y vemos que cambió a Marina Contreras. Y bueno, entonces vemos que está todo bien. Entonces, pues, listo, pues ya no siendo más por este video, vamos a dejarlo hasta aquí. Y pues nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias y hasta luego.